Grado de una hipoteca. El grado de una hipoteca es determinado por el orden de inscripción en la Oficina de Registro Público, no por el orden de su creación. Es decir, la de primer grado es la primera hipoteca asentada y por lo tanto sería la primera pagada en caso de un embargo. La de segundo grado fue inscrita en registro cualquier día después de la primera y será la segunda en ser cubierta en caso de embargo, y así sucesivamente. Aunque las hipotecas son una garantía real que grava directamente un inmueble, sobre ella priman los créditos de primera y segunda clase. Es decir, las hipotecas son créditos de tercera clase y es la legislación civil la encargada de disponer el orden de pagar las deudas. Es importante no confundir el grado de la hipoteca con la clase del crédito. Vamos a aclarar cualquier duda a través de los siguientes ejemplos. Samuel necesitaba dinero y solicitó una hipoteca sobre su apartamento con el banco ABC por 80 millones de pesos, con un plazo máximo hasta diciembre del 2025. El banco se la concedió a finales de enero y de inmediato la llevó a registro. La hipoteca quedó registrada la primera semana de febrero del 2020. Como no había ninguna hipoteca previa, la hipoteca del banco quedó registrada como hipoteca de primer grado. Pasados 6 meses, a finales de junio, Samuel necesitaba más dinero y el banco se lo negó, por lo que tuvo que acudir donde Chepe, su mejor amigo. Chepe accedió a hacerle un préstamo por 60 millones, creando una segunda hipoteca, con fecha límite de pago, junio del 2026. Chepe, que no pensaba que hubiese problemas con su amigo, no la registró. A Samuel no le estaba yendo muy bien en el negocio, así que acudió a un prestamista 3 meses después de haberle pedido dinero a su amigo Chepe. Don Pancho le tendió la mano y le prestó otros 40 millones en el mes de septiembre, haciendo una tercera hipoteca sobre la casa. Don Pancho, que vive de las hipotecas y tiene bastante experiencia, la inscribió inmediatamente después de la firma de la escritura. Aunque Samuel hizo todo lo posible por cumplir con sus obligaciones, comenzó a atrasarse. Finalmente el banco exigió el pago total de la deuda, junto con sus intereses y los costos de los abogados, para lo cual solicitó a un juez el embargo de su casa. De igual forma, Chepe y Don Pancho solicitaron el pago de su dinero, pero Chepe aún no había inscrito la hipoteca, por lo que corrió a inscribirla para poder cobrar su dinero. Veamos en resumen cómo quedarían las hipotecas de Samuel, teniendo en cuenta que se clasifican según su fecha de inscripción en la ORIT y no en su fecha de elaboración. El banco ABC le prestó 80 millones de pesos en enero y quedó registrada como hipoteca de primer grado en febrero. Chepe le prestó 60 millones en junio, pero no la registró de inmediato. Don Pancho, por su parte, aunque le prestó dinero a Samuel, después de que lo había hecho Chepe, la registró en septiembre, y como solo estaba registrada la del banco, la hipoteca de Don Pancho quedó de segundo grado. Cuando Chepe se enteró del embargo, corrió a registrar la hipoteca, pero aunque el préstamo había sido anterior al de Don Pancho, lastimosamente para él, su hipoteca quedó de tercer grado. El apartamento fue rematado por 160 millones de pesos. Veamos un par de escenarios. Escenario A. Una vez rematado el inmueble, el juez procedió a hacer los siguientes pagos. Primero, al banco ABC, quien tenía la hipoteca en primer grado. 90 millones que debía, entre capital, intereses y costos administrativos y de abogados. Segundo, a Don Pancho, el prestamista, quien, aunque le prestó dinero a Samuel, después de que lo había hecho su amigo Chepe, inscribió la hipoteca en la ORIT antes que él. Es decir, que tenía una hipoteca de segundo grado. Afortunadamente Don Pancho solo le cobró la deuda más los intereses, y recibió 42 millones de pesos. Tercero, a su amigo Chepe le tocó la peor parte, porque luego de que el juez pagó las hipotecas de primero y segundo grado, es decir, la del banco y la de Don Pancho, solo quedaban 28 millones de pesos para cubrir su deuda. Tristemente, Chepe no solo perdió más de 30 millones de pesos, sino la larga amistad que tenía con Samuel. Veamos otro escenario. Además de los pagos pendientes con el banco, Chepe y Don Pancho, aparecieron otros acreedores.
La esposa de Samuel estaba reclamando las cuotas alimentarias que Samuel debía por sus hijos, las cuales ascendían a 12 millones de pesos. Sus trabajadores estaban sin sueldo desde hacía 4 meses, lo cual sumaba 40 millones. Samuel también le debía a papá gobierno, así que la DIAN estaba solicitando la módica suma de 15 millones de pesos. Con base en lo anterior, el juez procedió a pagar los créditos de primera y segunda clase, es decir, las deudas alimenticias y el sueldo de los trabajadores. El crédito de segunda clase, es decir, la deuda con la DIAN. Y por último, las deudas hipotecarias, que fueron pagadas de acuerdo con el grado de la hipoteca así. Banco ABC, Don Pancho y su ahora ex amigo Chepe. Así quedaron los pagos. Primer pago. Valor del remate 160 millones de pesos. Menos el valor de los alimentos que le debe a sus hijos, por 12 millones, el cual es un crédito de primera clase. Le quedan 148 millones de pesos. Segundo pago. Le quedaban 148 millones, menos los salarios, que suman 40 millones. Estos también se pagan primero, por ser créditos de primera clase. Ahora le quedan 108 millones de pesos disponibles para pagar los otros créditos. Tercer pago. De los 108 millones de pesos que le quedaron, se le pagaron los 15 millones que se le debía a la DIAN, ya que este es un crédito de segunda clase. Luego de este pago le quedan 93 millones de pesos. A continuación, se hacen los pagos de tercera clase. Es decir, las hipotecas, y estas se pagan en el orden en que fueron inscritas, quedando de la siguiente forma. Valor remanente 93 millones de pesos. Hipoteca de primer grado al Banco ABC, por 90 millones de pesos. En este punto solo le quedan 3 millones disponibles. El quinto pago es para Don Pancho, quien tiene la hipoteca en segundo grado. Recordemos que aunque fue el tercero en prestarle dinero a Samuel, fue el segundo en inscribirla en la ORIP, y por lo tanto, quedó como hipoteca de segundo grado. A Don Pancho le debe 42 millones de pesos, pero solo alcanza a cubrirle los 3 millones que quedaron disponibles, luego de que se realizasen los pagos de primera y segunda clase, más la hipoteca de primer grado. Es decir, que a Don Pancho le quedó debiendo 39 millones de pesos. El sexto pago sería para su ahora ex amigo Chepe, quien llevó todas las de perder, pues a él no le alcanzó a pagar ni un solo centavo. Es decir, que Chepe perdió sus 60 millones de pesos, y Samuel, luego de haber perdido su apartamento, aún quedó debiendo casi 100 millones de pesos.